Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, este es el capítulo 16, sean muy bienvenidos. Vamos a continuar con esta apasionante historia de El silencio de los corderos. Capítulo 46. ¿Lista, preciosa? James Gumb estaba cómodamente tumbado en la cama, apoyado en la cabecera, con la perrita enroscada en el estómago. El señor Gumb acababa de lavarse el pelo y llevaba una toalla arrollada a la cabeza. Rebuscó entre las sábanas, encontró el mando a distancia del video y oprimió el botón de puesta en marcha. Había compuesto él mismo este programa a partir de 2 películas independientes que había copiado en una cinta. Cuando se hallaba en período de preparaciones vitales, lo contemplaba todos los días y nunca dejaba de hacerlo poco antes de cosechar una piel. La primera parte procedía de una deteriorada película del noticiario Movietone, un carrete en blanco y negro de 1948. Se trataba de los cuartos de final del concurso para la elección de Miss Sacramento, episodio preliminar del prolongado proceso que culminaba con la fiesta de la elección de Miss América en Atlantic City. Era la prueba de la competición en bañador, y todas las participantes, con sendos ramos de flores, subían en fila por la escalera que conducía al escenario. La perrita del señor Gumb, que había contemplado el programa muchas veces, guiñó los ojos al oír los primeros compases de la música, sabiendo que iba a ser objeto de un sinfín de apretujones. Las participantes eran de aspecto muy Segunda Guerra Mundial. Llevaban bañadores de la marca Rosemary Wright y algunas eran guapísimas. También tenían las piernas bonitas y bien torneadas. Unas pocas, pero le faltaba tono muscular y hasta parecía que se le formase una pequeña bolsa en la rodilla. Gumb apretujó al caniche. «Preciosa, ahora viene, ahora viene, ahora viene». Y efectivamente, ahora venía, ya llegaba. Se acercaba a la escalera con su bañador blanco, con una radiante sonrisa dedicada al joven que la ayudaba a subir, y luego se alejaba contoneándose con sus zapatos de alto tacón, mientras la cámara enfocaba la lisura de la parte trasera de sus muslos. Mamá. Esa era mamá. El señor Gumb no tuvo necesidad de accionar el mando a distancia. Lo había dejado todo listo al efectuar la grabación. Marcha atrás. Ahí volvía caminando de espaldas. De espaldas dejaba la escalera, recuperaba la sonrisa dedicada al joven, retrocedía por la pasarela y ahora otra vez hacia adelante, atrás y adelante, adelante y atrás. Cuando ella sonrió al joven, Gumb también sonrió. Luego aparecía otra vez más, en medio de un grupo, aunque la imagen, al detener la filmación, siempre quedaba borrosa. Era mejor pasarla a velocidad normal y contentarse con el atisbo de su rostro. Mamá se hallaba con las restantes participantes felicitando a las vencedoras. El segundo fragmento le había grabado directamente de un programa de televisión por cable en un motel de Chicago. Había tenido que salir a toda prisa a comprar un video y una cinta y pernoctar allí un día más. Correspondía al film que en circuito cerrado proyectan los canales eróticos, casi ya de madrugada, como telón de fondo para los anuncios pornográficos que aparecen sobreimpresos en la pantalla. Dichos films están compuestos por secuencias de películas verdes de los años 40 y 50, bastante inocuas por cierto. Sale, por ejemplo, un partido de voleibol en un camping nudista y otras imágenes, las menos explícitas, de películas eróticas de los 30, aquellas en que los actores usaban narices falsas y todavía lo hacían con calcetines. Para la banda sonora se utilizaba cualquier tipo de música. La de esa secuencia era la melodía de The Look of Love, que resultaba bastante fuera de ritmo con el dinamismo de la acción que aparecía en la pantalla. El señor Gumb no pudo conseguir eliminar la sobreimpresión de los anuncios, de modo que no le quedaba más remedio que aguantarlos. Aquí está, una piscina al aire libre en California, a juzgar por la vegetación, elegante mobiliario de jardín, todo muy años 50.
varias chicas atractivas bañándose desnudas. Algunas de ellas, unas pocas, hubieran podido actuar en películas de segunda categoría. Vivarachas y alegres salían de la piscina y echaban a correr, mucho más aprisa que la música, hacia la escalerilla de un tobogán, subían por ella y bajaban. ¡Zas! Pechos al aire, riéndose a carcajadas al lanzarse hacia abajo, piernas abiertas y ¡pumba! Al agua. Ahora venía mamá. Allí estaba, saliendo de la piscina detrás de la chica del pelo rizado. La cara le quedaba parcialmente cubierta por un anuncio de Cinderella, una famosa boutique de lencería provocativa, pero se la veía alejándose y luego aparecía subiendo por la escalerilla, toda mojada y brillante, maravillosamente exuberante y ágil, con la pequeña cicatriz de la cesárea, y tobogán abajo, al agua. ¡Qué guapa! Aunque no se le viese la cara, el señor Camp intuía, sabía en su corazón, tenía la absoluta certeza de que se trataba de mamá, filmada después de la última vez que la vio en su vida. Salvo mentalmente, claro está. La escena cambiaba dando paso a un anuncio de ayuda conyugal y finalizaba bruscamente. El caniche guiñó los ojos 2 segundos antes de que el señor Gump le estrechase fuertemente entre sus brazos. «Preciosa, preciosa mía, ven aquí con tu mamá. Ya verás lo guapa que va a estar mamá muy pronto». Mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer para tenerlo todo listo para mañana. Desde la cocina, gracias a Dios, no lo oía aunque aquella gritase a todo pulmón, pero sí lo oyó desde la escalera cuando bajaba al sótano. Había alimentado la esperanza de que el material estuviese callado, dormido, pero gritaba. El caniche, que realizaba el mismo viaje bajo el brazo del señor Gump, respondió con un gruñido a los sonidos que llegaban del pozo. «Tú estás mucho mejor educada», dijo el señor Gump, acercando los labios al pelaje de la nuca de la perrita. Al cuarto donde se encuentra la mazmorra se llega a través de una puerta, situada al pie de la escalera, a la izquierda. No se molestó ni en echarle un vistazo, ni se detuvo a escuchar las palabras que llegaban desde lo hondo del pozo. Para él no guardaban la menor semejanza con ningún lenguaje conocido. El señor Gump se dirigió a la derecha, al taller, dejó el caniche en el suelo y encendió las luces. Varias polillas emprendieron el vuelo y se posaron inofensivas en la rejilla de tela metálica que protegía las bombillas del techo. En su taller, el señor Gump era sumamente meticuloso. Siempre preparaba sus soluciones en recipientes de acero inoxidable, nunca de aluminio. Había aprendido a hacerlo todo con sobrada antelación. A medida que iba trabajando, se decía a sí mismo: «Has de ser ordenado, has de ser preciso, has de ser eficiente, porque los problemas son formidables». La piel humana es pesada, equivale a un 16 o 18% del peso corporal y muy resbaladiza. Una piel entera es difícil de manipular y fácilmente se resbala de los dedos cuando todavía está húmeda. El factor tiempo reviste asimismo una gran importancia. La piel empieza a arrugarse inmediatamente después de haber sido cosechada, especialmente en el caso de adultos jóvenes que tienen la piel más tersa. Añádase a ello el hecho de que la piel no es perfectamente elástica, ni siquiera en los jóvenes. Si se estira, jamás recupera sus proporciones originales. Si una costura, por perfecta que sea su ejecución, se estira demasiado al trabajarla encima de una almohadilla de sastre, queda floja y hace bolsas. Ya puede uno llorar de desesperación encima de la máquina, que el llanto no elimina ni una arruga. Luego viene el problema de las líneas del escote, que han de definirse con muchísimo cuidado. La piel no se estira, es la misma proporción en todas las direcciones, detalle que es preciso tener en cuenta antes de que los depósitos de colágeno se deformen, porque ello hace que las fibras se desgarren. Si estiras en la dirección equivocada, no hay quien quite la marca del estirón.
El material sin tratar es simplemente imposible de trabajar. Muchos y prolongados experimentos, unidos a mucho sufrimiento, condujeron al señor Gumb a esta incontrovertible conclusión. Al final llegó al convencimiento de que los métodos tradicionales eran los más convenientes. Su procedimiento era el siguiente. Primero dejaba sus artículos en remojo dentro de los acuarios, sumergidos en una solución de extractos vegetales, conocida ya por los indios americanos, cuyos ingredientes eran todos ellos sustancias naturales que no contenían ningún tipo de sales minerales. Luego empleaba el método gracias al cual se obtiene el inigualable ante americano, famoso en el mundo entero por su flexibilidad y suavidad. El clásico curtido del cuero mediante la utilización de sesos. Los indios creían que cada animal poseía la cantidad de seso suficiente para curtir su propio pellejo. Pero el señor Gumb sabía que tal cosa no era cierta, y hacía mucho tiempo que había dejado de confiar en su eficacia, incluso al curtir el del primate que poseía el cerebro de mayor tamaño. Y ahora disponía de un congelador repleto de sesos de ternera, para no andar nunca escaso de tan primordial elemento. Las dificultades que planteaba procesar el material podía solventarlas solo. La práctica le había hecho casi perfecto. Quedaban, por supuesto, importantes problemas de tipo estructural, pero estaba especialmente capacitado para resolver también ese tipo de obstáculos. El taller daba a un pasillo del sótano que conducía a un cuarto de baño, en desuso, en el que el señor Gumb guardaba el polipasto y el cronómetro, así como al estudio y a la enorme y negra madriguera que había más allá. Abrió la puerta del estudio y encendió la luz, un torrente de luz, focos y tubos incandescentes, calculados para reproducir con exactitud la luz del día, aparecían clavados de las vigas. Sobre una tarima de roble crudo aparecían varios maniquíes. Todos estaban parcialmente vestidos, algunos con prendas de cuero, otros con modelos en grasilla de prendas que aguardaban su futura confección. Las dos paredes de espejo de calidad, de azogue, no de azulejo, reflejaban 8 maniquíes. Una repisa a modo de tocador contenía cosméticos y varios soportes con diversas pelucas. Era el estudio más luminoso del mundo, todo blanco y roble rubio. Los maniquíes iban vestidos con prendas destinadas a la venta aún por terminar. Casi todas ellas eran copias fusiladas de modelos de Armani, de fina cabritilla negra, llenas de pliegues, tablas, hombros acentuados y bolsillos de plastrón en el pecho. La tercera pared estaba ocupada por una espaciosa mesa de trabajo, 2 máquinas de coser industriales, 2 maniquíes de mujer, de los que usan las modistas para las pruebas, y uno de hombre confeccionado según las medidas exactas del torso de James Gumb. Adosado a la cuarta pared y dominando esa luminosa habitación había un gran armario negro de laca china que cubría casi los 2,5 metros de altura que medía la estancia hasta el techo. Era un mueble ya viejo y los dibujos que adornaban la laca habían perdido color. Quedaban todavía unas pocas escamas doradas en un punto en que había habido un dragón, del que perduraba un ojo blanco y vigilante, y también la lengua roja de otro dragón cuyo cuerpo se había desvanecido. La laca, en cambio, permanecía intacta, si bien bastante agrietada. El armario, inmenso y profundo, no guardaba ninguna prenda destinada al trabajo comercial. Contenía, en maniquíes de prueba y perchas, las prendas especiales, y sus puertas estaban cerradas. La perrita bebió un poco de agua del cacharro dispuesto para ella en una esquina y se tendió a los pies de un maniquí, con los ojos fijos en el señor Gumb. Él había estado trabajando en la confección de una chaqueta de cuero. Tenía que terminarla. Su intención había sido dejar listo todo lo demás,
pero se hallaba dominado por un acceso de fiebre creativa y la glasilla que había confeccionado para su propia prenda no le satisfacía por completo. Pese a que el señor Gumb había progresado en el oficio de sastre infinitamente más de lo que le habían enseñado en el Correccional de California en su juventud, la obra que tenía entre manos constituía un verdadero desafío. Ni siquiera el manejo de la más flexible cabritilla preparada para un trabajo de verdadera finura. Examinó 2 modelos de prueba confeccionados en glasilla que parecían 2 camisetas blancas. Una estaba hecha a su medida y la otra cortada según las medidas que había tomado a Catherine Baker Martin mientras aún estaba inconsciente. Al colocar la glasilla más pequeña en el maniquí que reproducía su torso, los problemas se tornaron evidentes. A pesar de que era una chica de gran tamaño y maravillosamente proporcionada, ni tenía la estatura del señor Gumb, ni mucho menos su misma anchura de espalda. El ideal del señor Gumb era una prenda sin costuras. Tal cosa no era posible. Sin embargo, se había empeñado en que la parte delantera del modelo careciese de costuras y asimismo que su confección fuese impecable. Ello significaba que todos los retoques habían de hacerse en la espalda. Difícil tarea, muy difícil. Ya había descartado con una glasilla y empezó otra nueva. Si resolvía el problema a base de estirar el material con suma prudencia, quizá podría solventarlo con un par de pinzas en la sisa, no de las llamadas francesas, sino 2 piezas triangulares verticales colocadas con la punta hacia abajo. También había de colocar otras 2 pinzas en la espalda, en la cintura, justo a la altura de los riñones. Estaba acostumbrado a trabajar dejando un pequeñísimo margen en las costuras. Sus reflexiones superaban los aspectos nuevamente visuales para tomar en cuenta consideraciones de tipo táctil. No era inconcebible que una persona atractiva pudiera ser abrazada. El señor Gumb se espolvoreó las manos con un poco de talco y propinó al maniquí que reproducía su torso un estrecho, espontáneo y cariñoso abrazo. «Dame un beso», dijo en broma al vacío que hubiera debido ocupar la cabeza. «Tú no, tontita», añadió para la perrita, al ver que ésta alzaba las orejas. Gumb acarició la espalda del maniquí a la altura natural de sus brazos. Luego lo examinó por detrás para ver las marcas que había dejado el talco. A nadie le gusta notar una costura. En un abrazo, sin embargo, las manos al cruzarse pasan más allá del centro de la espalda. Por otra parte, razonó, estamos acostumbrados a notar el rosario de la columna vertebral, de modo que notar allí un pespunte no resultaría tan desagradable como palpar una asimetría en cualquier otro punto del cuerpo. Las costuras de los hombros quedaban, pues, descartadas. La solución era una pinza en la parte alta de la espalda, con la punta situada ligeramente más arriba del centro de los omóplatos. Además, podría emplear la misma costura para sujetar el canesú del forro, imprescindible para que la prenda tuviera cuerpo. 2 pedazos de lycra bajo las aberturas de ambos lados. Tenía que acordarse de comprar ese material elástico y un cierre de velcro disimulado debajo de la abertura de la derecha. Y pensó en aquellos maravillosos vestidos confeccionados por Charles James, en los que las costuras estaban cosidas de manera que quedaban completamente planas. La pinza de la espalda quedaría cubierta por su pelo, o mejor dicho, por el pelo que muy pronto tendría. El señor Gumb sacó la glasilla del maniquí y se puso a trabajar. La máquina de coser, antigua y de excelente calidad, repleta de dibujos ornamentales y accionada mediante un pedal, había sido adaptada hacía quizá ya 40 años para funcionar con electricidad. En el brazo, en letras doradas, ostentaba una inscripción que decía «Nunca me canso, sirvo». El pedal seguía siendo operativo y Gumb siempre se servía de él al empezar cualquier pespunte.
En las costuras delicadas prefería trabajar descalzo y accionaba el pedal con aquel pie carnoso, agarrando el borde posterior con los dedos, cuyas uñas llegaban impecablemente pintadas para evitar que se acelerase demasiado. Durante un buen rato, los únicos ruidos que se oyeron en el caldeado sótano fueron el de la máquina, los ronquidos del caniche y el silbido de las cañerías del vapor. Cuando hubo terminado de añadir las pinzas a la glasilla, se la probó frente a los espejos. Con la cabeza ladeada, la perrita le observaba desde el rincón. Tendría que abrir un poco más las sisas. Quedaban luego unos pequeños problemas relacionados con las vistas y las entretelas. Por lo demás, quedaba perfecta. Era flexible, adaptable y tenía una hermosa caída. Ya se veía subiendo por la escalera de un tobogán, corriendo y brincando de alegría. El señor Gump hizo varias pruebas de luz, se puso varias pelucas para comprobar el efecto y por último se engalanó ciñéndose una maravillosa gargantilla de conchas al cuello. Quedaría espectacular cuando llevase un vestido de noche escotado o un pijama de seda sobre el nuevo tórax que se estaba confeccionando. Sintió la tentación de continuar, de ponerse de inmediato manos a la obra, pero tenía los ojos fatigados. Además, quería tener las manos completamente firmes y no estaba de humor para berridos. Con paciente lentitud, quitó los silvanes y colocó las piezas planas sobre la mesa. El modelo era perfecto. «Mañana, preciosa», le dijo al caniche cuando sacaba los sesos de ternera con objeto de descongelarlos. «Mañana por la mañana. Ya verás lo guapísima que se va a poner mamá». Capítulo 47. Starling durmió profundamente 5 horas y en plena noche, sobresaltada por el terror del sueño, se despertó. Mordió una esquina de la sábana, se cubrió los oídos con las manos y esperó unos instantes a fin de averiguar si estaba completamente despierta y a salvo del miedo. Silencio. No se oía balidos de corderos. Al darse cuenta de que estaba despierta, el corazón se le tranquilizó, pero los pies se negaban a permanecer debajo de las sábanas. Al cabo de un momento, la mente le empezaría a galopar, lo sabía. Notó con alivio que la invadía una oleada de ira, y no de miedo. «Imbéciles», dijo, sacando un pie de la cama. Después de aquel largo día en que había sido interrumpida por Chilton, insultada por la senadora Martin, abandonada y reprendida por Crendler, provocada por el doctor Lecter, descompuesta por su sanguinaria huida y relevada del caso por Jack Crawford, había una cosa que era lo que más le dolía, que la hubiesen llamado ladrona. La senadora Martin era una madre sometida a una extrema tensión y estaba harta de que la policía anduviese manoseando las pertenencias de su hija. No había tenido intención de ofender a Starling. No obstante, a Starling la acusación se le había clavado como una aguja al rojo vivo. De pequeña le habían enseñado que robar es, a excepción de violar y matar por dinero, el acto más mezquino y despreciable que puede cometerse, hasta tal punto que ciertos casos de homicidio son preferibles al robo. De niña, cuando vivía en instituciones en las que había pocas recompensas y mucha hambre, había aprendido a aborrecer a un ladrón. Tendida en la cama en la oscuridad, afrontó una segunda razón que explicaba por qué seguía doliéndole tanto la insinuación de la senadora Martin. Starling sabía lo que diría el perverso doctor Lecter, y era cierto. Temía que la senadora Martin hubiese visto en ella una cierta falta de clase, un aire de ordinariez, un punto de rapacidad, estímulos ante los cuales la senadora había reaccionado con desprecio. La senadora Martin, tan distinguida, la mala puta. El doctor Lecter disfrutaría poniendo de manifiesto que el rencor de clase, ese resentimiento soterrado que se transmite con la leche de la madre, era un factor determinante de la personalidad de Clarice. Starling no tenía nada que envidiar a ninguna Martin en cuestión de formación, inteligencia, iniciativa e incluso atractivo físico.
lo cual no impedía que el sentimiento existiese, como ella bien sabía. Starling era un miembro aislado de una tribu altiva que no poseía más árbol genealógico que el que proporcionan el cuadro de honor de la escuela y la ausencia de antecedentes penales. Muchos de los Starling, desposeídos en Escocia y expulsados de Irlanda por el hambre, se habían inclinado hacia oficios peligrosos. ¿Cuántos se habían desgastado de ese modo, cayendo al fondo de un agujero o resbalando de un tablón con un balazo en los pies? ¿O habían sido enviados a la gloria con un toque de silencio de madrugada, cuando sus restantes compañeros no tenían más deseo que irse a casa? Es posible que algunos de ellos fuesen lacrimosamente recordados por algún que otro oficial en las noches de cantina, de igual modo que un borracho recuerda con emoción a un buen perro cazador. Nombres marchitos en una Biblia. Según le habían contado Starling, ninguno de ellos había destacado demasiado, a excepción de una tía abuela que se dedicó a escribir un prodigioso diario hasta que enfermó de meningitis. Pero no robaban. En América, ya se sabe, lo importante es la escuela, y los Starling, que lo habían comprendido de inmediato, se envanecían de ello. Uno de los tíos de Clarice había mandado que en su lapicera grabasen el título de bachiller elemental. Durante los muchos años en que no tuvo otro sitio a donde ir, para Starling lo esencial habían sido las escuelas y su arma de choque los exámenes. Sabía que podía superar este bache, ser lo que siempre había sido y hacer lo que siempre había hecho desde que descubrió cómo funcionan las cosas. Es decir, luchar para contarse entre los primeros de su clase y verse así aceptada, incluida, elegida y no rechazada. Era simplemente cuestión de trabajar con ahínco y andarse con cuidado. Sacaría buenas notas. En defensa personal, el coreano no lograría suspenderla. Su nombre, el de Clarice Starling, sería grabado en la placa del vestíbulo, junto al de los mejores, por su extraordinaria actuación en el servicio. Dentro de 4 semanas tendría en sus manos el título de agente especial del FBI. ¿Tendría acaso que vigilar durante el resto de su vida a ese cabrón de Crendler? En presencia de la senadora, el muy cobarde se había querido lavar las manos. Cada vez que Starling pensaba en aquello, sentía un aguijonazo de dolor. El tío no estaba seguro de que dentro del sobre hubiese alguna prueba concluyente. Menudo elemento. Ahora, al recordar a Crendler, veía que calzaba zapatos deportivos azul marino, iguales a los que llevaba el alcalde de su pueblo, el jefe de su padre, cuando fue a recoger el reloj de vigilante. Lo peor era que Jack Crawford salía de todo aquello disminuido. Era evidente que se hallaba sometido a una tensión inhumana. La había enviado a comprobar el coche de Raspail sin concederle apoyo ni protegerla con ningún símbolo de autoridad. De acuerdo, ella había solicitado realizar esa misión en esos términos. Eso, bien mirado, era irrelevante. Pero Crawford tenía forzosamente que saber que surgirían dificultades cuando la senadora Martin la viese a ella en Memphis. Dificultades las hubiese habido, aunque no hubiera descubierto las malditas fotografías. Catherine Baker Martin está sumida en esta misma oscuridad. Starling lo había olvidado unos instantes mientras reflexionaba sobre sus propios problemas. Varias imágenes de los últimos días castigaron a Starling por el olvido y centellearon ante sus ojos con vivos colores, exagerados colores, repugnantes colores, esos colores que surgen del negro cuando de noche brilla un relámpago. Ahora era Kimberly la que la obsesionaba. Kimberly, gorda, muerta, que se había perforado las orejas para adornarse, para estar más bonita, que ahorraba para depilarse las piernas. Kimberly, con el cuero cabelludo arrancado. Kimberly, su hermana. Starling no creía que Catherine Baker Martin hubiese tenido tiempo para dedicárselo a Kimberly. Ahora, bajo la piel, ambas eran hermanas. Kimberly tendida en una funeraria repleta de policías bocazas e insensibles. Starling no tuvo fuerzas para seguir contemplando aquella imagen.
Intentó apartar la cara, como hace un nadador para respirar. Todas las víctimas de Buffalo Bill eran mujeres. Su obsesión eran las mujeres. Vivía para dar caza a las mujeres. Ninguna mujer le estaba dando caza a él. Ninguna investigadora se había molestado en estudiar en serio todos y cada uno de sus crímenes. Starling se preguntó si Crawford tendría las narices de llevarla a ella, en calidad de ayudante técnica, cuando tuviese que ir a examinar el cadáver de Catherine Martin. Bill la liquidaría mañana, había vaticinado Crawford. Liquidarla, liquidarla, liquidarla. Joder, dijo Starling en alta voz, poniendo los pies en el suelo. Estás corrompiendo a un retrasado mental, ¿verdad, Starling? Dijo Ardelia Mapp. Te lo has metido en la cama a escondidas y ahora le das instrucciones. No creas que no te oigo. Perdona, Ardelia, no creía que... Con ese tipo de personas tienes que ser más concreta, mujer. No puedes limitarte a decir lo que has dicho. Corromper a un retrasado mental es como el periodismo. Has de especificar qué, cuándo, dónde y cómo. El por qué se torna evidente a medida que progresa la cosa. ¿Tienes ropa que lavar? ¿He entendido correctamente? ¿Has dicho si tenía ropa que lavar? Sí, creo que voy a poner una lavadora. ¿Tienes algo? Solo ese chandal que está colgando de la puerta. Muy bien, cierra los ojos. Voy a encender la luz un instante. No fueron los apuntes de la cuarta enmienda el tema del próximo examen, lo que Starling colocó encima de la cesta de la ropa y se llevó a la lavandería. Lo que cogió fue el expediente de Buffalo Bill, un tomo de 10 centímetros de grosor, repleto de sufrimiento y terror, encuadernado con unas tapas de cuero cuyas etiquetas estaban escritas con una tinta de color de la sangre. Se llevó también el borrador de su informe sobre la polilla de la muerte. Tenía que devolver el expediente al día siguiente, y si quería que incluyese una copia del informe, tenía que acabar de redactarlo. En la caldeada lavandería, acunada por el acogedor traqueteo de la lavadora, quitó las bandas elásticas que sujetaban el expediente. Dispuso los papeles en la repisa de doblar, la ropa, y se dispuso a pulir la redacción del informe sin mirar las fotografías, sin pensar en las fotografías que pronto se adjudicarían. Encima de todo estaba el mapa, menos mal, pero en el mapa había algo escrito a mano. La elegante caligrafía del doctor Lecter cruzaba la zona de los Grandes Lagos y decía: Clarice, ¿no le parece excesivo el azar que preside la dispersión de estos puntos? ¿No le da la impresión de que constituye un conjunto desesperadamente fortuito? Fortuito hasta de pecar de inconveniente. ¿No le sugiere el artificio de un pésimo embustero? Gracias, Aníbal Lecter. Postdata, no se moleste en revisar el expediente, no hay nada más. Tardó 20 minutos en pasar todas las páginas para asegurarse de que no había efectivamente nada más. Starling se dirigió al teléfono público del vestíbulo, llamó a la centralita de guardia y le leyó el mensaje a Burroughs, preguntándose cuándo dormía ese hombre. Debo decirle, Starling, que el precio de mercado por cualquier información procedente de Lecter ha bajado varios puntos, dijo Burroughs. ¿La ha llamado Jack para decirle lo de la bilirrubina? No. Starling se apoyó en la pared y cerró los ojos mientras él le explicaba la broma del doctor Lecter. No sé, dijo Burroughs al concluir. Jack dice que van a seguir investigando las clínicas de cambio de sexo, pero ¿hasta cuándo? Si se observa la información almacenada en el ordenador, el modo de introducir los datos, se advierte que toda la información procedente de Lecter, la que dio a usted y la que comunicó en Memphis, posee unos prefijos especiales. Todo el material de Baltimore o todo el material de Memphis, o ambos a la vez, pueden eliminarse pulsando una sola tecla. Yo creo que el Departamento de Justicia tiene mucha más gana de pulsar esa tecla. Mire, he recibido un comunicado de dicho departamento sugiriendo que el insecto descubierto en la garganta de Klaus es...
veamos como dice, una pura nimiedad. De todos modos, le pasará esto al señor Crawford, ¿verdad? Insistió Starling. Sí, claro, se lo dejaré en pantalla, pero ahora no voy a llamarle por teléfono. Y usted tampoco debe llamarle. Bella acaba de morir. Oh, murmuró Starling. Pero no todo son malas noticias. Los muchachos de la delegación de Baltimore han registrado la celda de Lecter en el psiquiátrico, con la ayuda de Barney, el enfermero, y han descubierto en la cabeza de un perno del jargón de Lecter abrasiones de metal, método que empleó para fabricar la llave de las esposas. Quédese tranquila, Starling. Va usted a salir oliendo a rosas. Gracias, señor Burrows. Buenas noches. Oliendo a rosas. Tuve que ponerme Vicks Vaporub en la nariz. Despuntaba el alba del último día de la vida de Catherine Martin. ¿Qué quería decir el doctor Lecter? Era imposible saber qué sabía el doctor Lecter. Cuando ella le entregó el expediente, se imaginó que Lecter disfrutaría contemplando las fotografías y que emplearía como guión los datos que en él aparecían, mientras a ella le comunicaba cosas de Buffalo Bill que ya sabía previamente. Quizá Lecter le había mentido siempre, como había mentido a la senadora Martin. Tal vez no sabía ni comprendía nada de Buffalo Bill. Lo veo todo con prodigiosa claridad. A mí me ha calado por completo. Es duro aceptar que una persona pueda comprenderte sin desearte lo mejor. A la edad que tenía, Starling todavía no se había hallado muchas veces en semejante situación. Desesperadamente fortuito, había escrito al doctor Lecter. Starling y Crawford y un montón de gente habían contemplado el mapa con los puntos que señalaban los lugares en que se habían producido los secuestros y aquellos en que habían aparecido los cadáveres. A Starling el conjunto le había parecido una constelación negra, con una fecha junto a cada una de las estrellas, y sabía que Ciencias del Comportamiento había intentado comparar el mapa con los signos del zodíaco sin obtener resultado. Si el doctor Lecter se había dedicado a leer el expediente por placer, ¿por qué se había entretenido con el mapa? Starling se lo imaginaba hojeando el expediente y burlándose de la prosa de varios de los informes. La disposición de los puntos de secuestro y de los lugares en que habían aparecido los cadáveres no formaba ningún dibujo concreto. No se advertían relaciones de conveniencia entre los puntos, ni tampoco el menor signo de coordinación temporal con ninguna norma comercial conocida, con ninguna serie de hurtos ni robos de ropa interior, ni con ningún otro delito de orientación fetichista. Una vez de regreso a la lavandería, oyendo el zumbido de la secadora, Starling recorrió el mapa con los dedos. Aquí un secuestro, ahí el cadáver. Aquí el segundo secuestro, allí el segundo cadáver, aquí el tercero y... Pero estas fechas están equivocadas. ¿O no? El segundo cadáver fue descubierto primero. Este hecho se había registrado, sin subrayarlo, en tinta borrosa junto al punto exacto del hallazgo. El cadáver de la segunda mujer secuestrada fue el primero en descubrirse. Apareció flotando en el río Wabash, en el centro de Lafayette, Indiana, justo debajo de la Nacional 65. La primera mujer cuya desaparición se denunció había sido secuestrada en Belvedere, Ohio, en las proximidades de Columbus, y su cadáver descubierto mucho tiempo después en el río Blackwater de Missouri, a las afueras de Lone Jack. El cadáver iba provisto de plomos. Era el único. Ninguno de los demás llevaba pesos. El cadáver de la primera víctima se había descubierto en el fondo de un río y en una comarca aislada. La segunda había sido arrojada a un río a muy poca distancia de una ciudad, donde evidentemente se descubriría pronto. ¿Por qué? A la primera la había escondido, a la segunda no. ¿Por qué? ¿Qué significaba desesperadamente fortuito? Vayamos por orden. Lo primero es lo primero. ¿Qué había dicho el doctor Lecter refiriéndose a primero? ¿Qué significaba todo lo que decía el doctor Lecter? Starling repasó las notas que había garabateado en el avión que la alejaba de Memphis.
El doctor Lecter había dicho que el expediente contenía toda la información suficiente para identificar al asesino. Simplicidad, había dicho. Y primero, ¿dónde estaba lo de primero? Aquí. Primeros principios eran fundamentales. Primeros principios. Le sonó de una petulancia insoportable cuando se lo oyó decir. ¿Qué hace él, Clarice? ¿Qué es lo primero, lo primordial? ¿Qué hace? ¿Qué necesidad satisface matando? Codicia. ¿Y cómo empezamos a codiciar? Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. Resultaba más fácil pensar en las frases de Lecter sin notar los ojos del doctor clavados en su piel. Resultaba más fácil aquí, a salvo en el corazón de Cuántico. Si empezamos a codiciar codiciando lo que vemos cada día, ¿acaso Buffalo Bill se desconcertó al matar a la primera? Liquidó a una mujer de su entorno, y por eso escondió a la primera con cuidado y en cambio a la segunda no. Secuestró a la segunda lejos de su pueblo y la arrojó a un lugar donde fuera descubierta pronto, para así establecer desde el principio la creencia de que los puntos de secuestro eran fortuitos. Cuando Starling pensaba en las víctimas, Kimberly Amber era la primera que le venía a la mente, porque a Kimberly la había visto muerta, y en cierto modo sentía por ella una especial preferencia. Pero ahí estaba la primera, Frederica Bimmel, 22 años, de Belvedere, Ohio. Había 2 fotografías. En la del anuario escolar se veía a una muchacha grandulona y poco agraciada, dueña de una hermosa mata de pelo y de un cutis precioso. En la segunda, tomada en el depósito de cadáveres de Kansas City, sus despojos no parecían humanos. Starling volvió a llamar Burroughs. Le respondió con la voz algo más áspera, pero la escuchó. ¿Qué hay de nuevo, Starling? A lo mejor vive en Belvedere, Ohio, que es donde vivía la primera víctima. A lo mejor la veía todos los días y la mató de esa forma, ¿cómo decir?, espontánea. A lo mejor solo quería invitarla a un refresco y charlar un rato, y por eso se tomó la molestia de esconder el cadáver y luego secuestró a la segunda lejos de su pueblo. A esa no la escondió, para que la descubriesen antes y desviar así las sospechas y la atención de la policía hacia un lugar lejano. Ya sabe usted el revuelo que levantan las denuncias por desaparición. La cosa no se calma hasta que no se descubre el cadáver. Starling, los resultados dependen de que el caso sea reciente. La gente lo recuerda. Puede haber testigos. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Él lo sabe. Por ejemplo, hoy no puede usted ni estornudar sin toparse con un policía en cada esquina de la ciudad de la última víctima, Kimberly Amber, de Detroit. Menú interés ha despertado de repente Kimberly Amber, desde que ha desaparecido la pequeña Martin. De pronto, todos se han puesto a trabajar como negros. Esto último no me lo ha oído decir. Por favor, ¿le pasará lo de la primera ciudad al señor Crawford? Desde luego. Le juro que se lo voy a pasar a todo el mundo. No diré que su razonamiento sea equivocado, Starling, pero tenga en cuenta que esa población se investigó en cuanto esa mujer, ¿cómo se llamaba? Bimmel, ¿verdad?, fue identificada. Belvedere fue investigado por la delegación en Columbus y por la policía local, naturalmente. Está todo en el expediente. No creo que esta mañana consiga usted suscitar mucho interés por Belvedere, ni por cualquier otra teoría del doctor Lecter. Todo lo que él... Starling, estamos organizando una colecta a favor de UNICEF en nombre de Bella. Si quiere participar, añadiré su nombre en la tarjeta. Por supuesto. Gracias, señor Burroughs. Starling sacó la ropa de la secadora. Las prendas estaban tibias, olían bien y tenían un tacto suave. Las dobló y estrechó el montón contra su pecho. Su madre con los brazos cargados de sábanas limpias. Hoy es el último día de la vida de Catherine. La urraca blanca y negra robaba objetos del carro. Su madre no podía salir para ahuyentarla y hacer al mismo tiempo la limpieza de la habitación. Hoy es el último día de la vida de Catherine.
Su padre, cuando enfilaba el sendero de casa con la camioneta, indicaba el giro con el brazo en lugar de emplear el intermitente. Ella, que estaba jugando en el jardín, pensaba que con aquel brazo grande le indicaba a la camioneta dónde había de girar. La obligaba a girar. Cuando Starling tomó la decisión de lo que iba a hacer, se le llenaron los ojos de lágrimas y ocultó la cara en la ropa limpia y tibia. Se acerca el final de Catherine. Parece que nuestro psicópata está listo para realizar su acto atroz. Y nuestra investigadora intenta encontrar desesperadamente una solución. Piensa, parece que le saliera humo de la cabeza. Nada, se está convirtiendo en una carrera en contra del tiempo. Ya lo era, pero ahora parece que el reloj se acelera. Queda muy poco, mañana vamos a continuar con esta historia, así que no se la pierdan. Me disculpo por los sonidos de fondo, bueno, tengan en cuenta que trato de grabar la mayor cantidad de videos posibles porque los saco una vez por día y bueno, eso lleva bastante trabajo, así que no doy tanta edición a los videos como podrán ver, salen bastante espontáneos, pero bueno, espero que aún así les gusten, les interesen y nada, los espero entonces mañana. Gracias por acompañarme, suscríbanse, dejen like y comenten acerca de este capítulo tan tenso. Adiós.